Bienvenidos a un nuevo video por Oveja T. El día de hoy vamos a aprender a cómo sumar días a una fecha en Excel. Esto lo vamos a hacer súper fácil y rápido. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Como ustedes pueden observar, aquí yo tengo mi tablita, la cual he dividido en tres: en fecha de inicio, en los días que voy a sumar y en la fecha final. Y lo primero que yo voy a hacer es dirigirme a fecha de inicio, y aquí a esta celda yo voy a colocarle que esté en fecha corta. Selecciono y listo. Lo mismo voy a hacer con fecha final. Selecciono la celda, luego aquí voy a seleccionar fecha corta y listo. Ahora sí ya voy a empezar a escribir mis datos. En la fecha de inicio yo voy a escribir la fecha de hoy, la cual es 14 de octubre, es decir, del 10 del 2023. Esta es la fecha con la que vamos a trabajar. Los días que yo voy a sumar, por ejemplo, yo quiero que se sume a esta fecha de inicio unos 10 días. Listo. Y ahora yo quiero saber cuál es mi fecha final. Es decir, de esta fecha de inicio, al sumarle yo 10 días, ¿qué fecha me calcula? ¿Cómo se hace? Se hace de la siguiente forma. Vamos a escribir igual en mi teclado y vamos a utilizar la fórmula de fecha. Lo escribimos, lo selecciono y listo. Ahora voy a escribir año, ahí como ven. Listo, ya me apareció, y ahora selecciono la celda de la fecha de inicio. Cierro paréntesis, punto y coma, y ahora voy a escribir mes, lo selecciono, me abrió paréntesis, nuevamente selecciono mi fecha de inicio y cierro paréntesis, punto y coma, y ahora voy a escribir día. Nuevamente selecciono la celda de mi fecha de inicio y voy a cerrar paréntesis. Listo, ahí ya acabamos con lo que es la fecha, año, mes y día. Ahora lo que yo voy a hacer es sumar esos 10 días. Para eso voy a seleccionar en mi teclado el más, lo escribo en más, y ahora voy a seleccionar la celda de los días que voy a sumar, que en este caso es 10. Una vez que ya escribí esa fórmula, ahora voy a cerrar, lo cierro con paréntesis y doy intro. Listo. Y como ven, ya me calculó. Del 14 de octubre de este año, del 2023, le ha sumado 10 días, viene a ser el 24 del 10 del 2023. Si yo lo sumo unos 20 días, le doy Enter, automáticamente, como ven, ya se cambió. Y ahora ya se va hasta el otro mes, hasta el 11. Entonces así vamos a ir calculando. Como ven, ahí se va a calcular. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de sumar quiero restar días? Para esto me ubico en mi fórmula y aquí en lugar de más lo borro y voy a dejarlo en menos. Escribo menos y le doy Enter. Y como ven, ya me cambió la fecha. Por ejemplo, voy aquí a reducirle 4 días, voy a restarle 4 días a esta fecha, y en lugar de 14, ahora como ya le resté 4, me sale una fecha del 10 del 10 del 2023. Esto es en cuanto a los días. Pero también puedo hacer lo mismo con mes. Para esto voy a borrar aquí esto de la fórmula y me voy a dirigir aquí donde está mes. Luego del paréntesis voy a escribir más, luego selecciono la celda y ahora doy Enter. Y como ven, ahora aquí ya le sumó 4 meses, es decir, ya nos pasamos hasta el año 2024. Si yo, por ejemplo, vamos a hacer una más cortita, ahí un solo mes, ya no está en el mes de octubre, en el mes 10, sino en el mes 11. Lo mismo va a pasar si yo quiero restarlo, simplemente voy aquí voy a borrar el más y escribo el menos. Y como ven, ya me lo restó un mes, de lo que era el mes 10, ahora lo he restado al mes 9. Súper fácil. Lo mismo va a pasar si yo quiero hacerlo eso, pero en cuanto a años. Lo borro a esto y me voy a dirigir a años. Voy a escribir más, selecciono la celda que yo voy a sumar y ahora doy Enter. Y como ven, ahora le ha sumado un año. De lo que era 2023, ahora ya está en el 2024. Yo lo puedo cambiar al 2 años que me sume, ya es 2025. Lo mismo va a pasar si yo quiero restar. En lugar del más, voy a borrarlo y escribo menos y listo. Del 2023 lo ha restado 2 años, ahora es 2021. Por ejemplo, ahora lo va a restar un año, 2023, ahora menos un año le resta y ya es año 2022. Y como ven, amigos, es súper fácil y rápido cómo sumar o cómo restar días, meses y años. Espero les haya gustado este video. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. ¡Adiós!